Hola, muy buenas noches. Pues aquí reanudando un poco los live que nos habíamos dado un poco de vacaciones entre mil cosas. Estamos de vuelta y bueno, esperando que se vayan integrando. Hoy tenemos el gusto de estar con esta maestra Irene. Un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos este día, esta noche. Y para nosotros es un gusto porque de verdad que somos privilegiados, permíteme que así lo diga Irene, de tener una persona con toda esta historia detrás de la terapia o de los enfoques terapéuticos. Me siento muy agradecido, nos sentimos muy agradecidos de que hayas tenido a bien platicar con nosotros estos minutos. Bueno, te voy a decir que el respeto y el cariño es mutuo, ¿verdad? Gracias. Porque tú y yo somos parte del equipo de trabajo en Corporate. Somos maestros allí los dos y yo considero ahora a Corporate de México el líder en el trabajo terapéutico de corenergética, porque el entrenamiento a través de la dirección de Jorge Galindo y de Julia Caso está dando buenísimos resultados. Yo te veo a ti, Ere, que ya yo no me preocupo de quién va a estar allí en mi historia, quién va a ser, me despreocupo completamente. Muchas gracias, Irene. ¿Quieres que ataque alguna de las preguntas que me hicieron ustedes al principio? Pues sí, nos gustaría como un poco que les contaras a la gente como quién es Irene Durán Bryan. Ajá. Bueno, para empezar, Irene empezó como una muchacha muy joven que se graduó muy rápido de psicólogo, ¿verdad? Flaquita, que lo cual ya no soy. Y me gradué mucho antes de lo que ellos esperaban y me dijeron, no puedes practicar la psicología en Venezuela, no eres menor de edad. Me fui a una residencia en Boston y lo único que no hicieron fue hacerme limpiar los baños, pero casi, porque estaba bastante joven. Te puedo decir que los primeros 10 años que empecé a practicar psicología en los Estados Unidos, estuve todo el tiempo haciendo terapia verbal, hasta que conocí al hombre que iba a ser mi marido, un hombre de negocios, y él me introdujo a su terapista y fuimos a una sesión juntos. Y era un terapista corporal, Norman Traeger, en Nueva York. Yo pensé que a mí me habían entregado $1,000,000 cuando estuve en la sesión, porque fue la primera vez, muy católica mi familia, muy rigidita todo, que sentí mi cuerpo y la energía en mi cuerpo y quería saber qué era esto que me estaba pasando. Y mira, hicimos solamente, por ejemplo, 2 técnicas que yo pueda recordarme de ese momento inicial. Una técnica de arraigo que nosotros llamamos la cascada, que es doblarnos hacia adelante, y un contenimiento de esa técnica. Y el terapista estaba explicando qué era lo que le estaba viendo en mi cuerpo, que estaba todo como muy pequeño, muy restringido, muy rígido. Le he debido dejar algunas partes rígidas porque ahora está todo esponjado. Pero Este, con mucho amor siempre, Irene. ¿Qué? Con mucho amor siempre. Así que ese es Oh, un regalo para los demás, seguro. sí, mira, el descubrimiento del cuerpo a esa edad, en los 20 y pico de años, fue una cosa maravillosa. Y ahí me tardó un tiempo he sido muy privilegiada en que me tardó un tiempo después para integrarme con el entrenamiento de Nueva York, que en ese momento estaba, como decirte, en lo máximo, porque estaba el John Perracos y estaba la Karen Wilner de directora académica y el programa increíble, ¿verdad? Que estaba en Nueva York, estaba full chola. Cuando el programa estaba en la ciudad de Nueva York era lo máximo. Y mira, Eric, hubieron partes
difíciles. Por ejemplo, te voy a decir algo que no lo diría mucho yo en público, pero a mí me costaba, todo el mundo hacía el entrenamiento con cosas de ejercicio y yo iba toda vestidita completamente hasta que a alguien le dio un ataque como, ¿y por qué tú no te pones shorts o camisas? Y yo decía, es que no puedo. Pero me pasaron cosas increíbles en el entrenamiento, como por primera vez ver la conexión entre todos nosotros y sentirla, no solamente verla, ver la energía entre el grupo y sentirla en mi cuerpo. Y eso fueron experiencias muy importantes. Yo seguía practicando como psicóloga en diferentes hospitales, en diferentes clínicas, y me pasó una cosa muy cómica, que yo empecé a caminar como Stuart Black, que caminaba con un bate. Ajá. Yo empecé a caminar con una espada de karate, que mis hijas hacían karate, pero era de foam, ¿verdad? Ajá. Y yo estaba trabajando en clínicas y en hospitales y me daba cuenta que los proveedores estaban muy deprimidos. Los terapistas estaban muy deprimidos porque hablaban con sus clientes todo el día, tenían que hacer todo el trabajo de papeles y estaba todo el mundo muy deprimido. Y yo empecé a jugar con mis armas de karate y empecé a echar broma con eso y a apoyarlos y a hacer que pelearan conmigo y empecé poco a poco, primero con los terapistas y después con los clientes, a sentirme libre de usar la metodología de core energética, ¿verdad? Porque al principio me daba un poco de miedo. Uh-huh. Y mira, para mí es como la diferencia entre cuando vas a un mecánico, tú llevas tu carro, ¿verdad? Y tú al principio vas y le hablas de cuál es el problema, ¿verdad? Esa es la terapia de hablar. Tú vas, dices cuál es el problema. Pero el problema es que la mayoría de nosotros después tenemos que entregarle el carro al mecánico, porque si no, no lo puede arreglar, ¿verdad? No podemos solamente hablar del problema. Y yo pienso que esa es la relación entre la terapia corporal y la terapia de hablar, que llega un momento que el cuerpo es el contenido del alma, de tus sentimientos, de tus experiencias. Y si tú no trabajas con tu cuerpo, se te hace muy difícil cambiar tu proceso de pensamiento para escoger la felicidad y para ampliar tu conciencia, que es realmente lo que necesita pasar con la terapia. Claro. Un poco ya nos adelantas, Irene, en esta forma tan, no sé, me encanta siempre escucharte, pero ¿qué dirías tú que es la core energética? Mira, la core energética tiene una definición bastante amplia. Dice que no se trata, no se considera a sí misma como un proceso terapéutico, sino un proceso evolucionario para ampliar la conciencia y envolver el cuerpo en ese proceso evolucionario, ¿verdad? Es decir, que ni siquiera habla de sí misma. La definición de los terapistas John Perracos, Alexander Lowen, Karen Wilner, toda esa gente fundamental para este proceso, inclusive ahorita se me olvida el nombre del Wilhelm Reich, no hablan a sí mismo como de un proceso terapéutico. Lo que ellos estaban buscando era esta integración. Wilhelm Reich es un hombre de más allá de su tiempo. Por ejemplo, él fue el que empezó las clínicas de contraceptivos en el tiempo europeo, lo cual fue muy tajante para los psicoanalistas, porque él decía, ustedes todos hablan de desarrollo sexual, pero estas mujeres, perdónenme, sin contraceptivo aquí no hay desarrollo sexual. Y los hombres todos hablaban de orgasmo, pero él decía, ¿y no tienen problemas con que van a tener más hijos?
Entonces él empezó con la parte, a mí me parece a pesar de que Wilhelm Reich fue un rebelde completamente, me parece una unión mucho más natural al cuerpo y a las personas. Por ejemplo, el Wilhelm Reich es un rebelde en el sentido de que él va a un congreso psicoanalítico, él es un psicoanalista, y pone una tienda de campaña enfrente del congreso con la amante y los bebés. Eso es bastante confrontante, ¿verdad? Claro. Pero él está, yo tengo colegas ahora que están en la escuela psicoanalítica y están viendo pacientes 3 veces a la semana, trabajan muchísimo, son muy serios, y su proceso de pensamiento es increíblemente avanzado. Pero una de las cosas que Wilhelm Reich estaba haciendo es que estaba hablando de las madres y los niños necesitaban unión, el proceso de amamantamiento como importante en el desarrollo, es decir, que están orientados más hacia una cosa más natural. Y bueno, entendiendo esto que tú mencionas, que es un proceso evolucionario, ¿qué es lo que atiende la core energética? ¿Cuáles serían como los casos que puede atender? Mira, yo te diría que la mayoría de la gente dentro del rango normal. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Pacientes que tienen problemas o procesos psicóticos no se benefician de ese proceso. Clientes que tienen un proceso adictivo muy fuerte no se benefician de eso. Pero yo, por ejemplo, te diría que esto es una danza dependiendo de tu experiencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 2 supervisiones al mes, tengo mi propia terapia que yo voy, entonces esta es la danza. Yo acabo de ver un caso de una clienta normal que estaba dentro del rango normal y estamos haciendo todo normal y ella entró a un proceso psicótico y yo soy psicóloga y pues pude ver que estaba en un proceso psicótico. Inmediatamente usamos la gente, los psiquiatras que yo conozco en mi comunidad para hospitalizarla y para poderle dar medicación. La persona está completamente normal ahora y ahora podemos trabajar de una manera más normal, ¿verdad? Pero van a haber situaciones en las que tienes que buscar ayudas de otros. Tienes que tener, yo pienso que cuando practicas psicología no lo puedes hacer solo, inclusive con energética. Cualquiera que sea, tú tienes que tener un equipo de trabajo, tienes que tener otros colegas, tienes que tener supervisión, tienes que tener tu propia terapia y tienes que tener recursos que puedas usar. Y como en este sentido, cuando ya nos dices, bueno, puede ser como casi todas las personas, ¿qué es lo que atiende la core energética? Mira, esta integración entre el cuerpo y la mentalidad de la persona, una de las cuestiones de la core energética que te dice es que nosotros tenemos ciertos tipos de carácter de acuerdo con el cuerpo que desarrollamos. O sea, que el cuerpo no es solamente la parte genética, sino también las experiencias con las que nos encontramos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, hubo un terremoto en México, en la Ciudad de México, o en unas partes de la Ciudad de México. Yo tuve un cliente una vez en uno de los procesos de grupo allí, donde un hombre muy retraído, casi un monje, ¿verdad? Él, cuando hubo el terremoto, era un niño que quedó enterrado en el terremoto por 2 días, debajo de una cama. Pero hay una parte de él que nunca salió debajo del terremoto. Okay. Y nosotros a él, te lo tengo que confesar con mucho cuidado y mucha delicadeza, lo enterramos otra vez en un proceso de grupo, con los colchones y los cojines y todo esto. Y cuando el hombre salió, completamente una energía diferente,
Y no solamente eso, sino que yo a través de los años lo he visto de vez en cuando en la comunidad en México, y de pasar de ser monje retraído, es un hombre que está trabajando en Haití, que tiene una vida completa, que sale, que una vida completa. Entonces, esa parte de él que se sintió abandonada, desconfiando de los demás, pudo, a través de esa experiencia que tuvo en el grupo, sentirse acogido por el grupo, sentirse querido. Igual, ya como llegando a este lugar, ¿por qué, tú cómo podrías, Irene, compartirnos como por qué comenzar un proceso terapéutico en general, con una generalidad? Mira, yo soy una persona orientada hacia la felicidad y el placer. Yo quiero en mi vida disfrutarme cualquier minuto que yo tengo. Si es un encuentro con un niño, yo quiero poderme agachar y mirarle a los ojos y disfrutármelo. Si es caminando en el bosque con mi perro, yo quiero recibir los olores y quiero sentir la vibración de mi perro. O sea, yo me quiero sentir viva. Y a veces, a mí me parece que hemos pasado por procesos que son muy duros, que no nos permiten recibir la magia que es vivir. Entonces, para mí es una manera no solamente de ampliar mi conciencia, de poder estar presente en la comunidad con las necesidades que haya y ser útil a la comunidad, pero también escoger mi felicidad. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, cuando nosotros escogemos nuestra felicidad, iluminamos el camino para nuestros hijos e hijas de escoger la felicidad también. Y no es acerca de parrandear, ni es acerca de orgías, no es nada de eso, es acerca de realmente disfrutar. Sí. Exacto. Cuando te escucho decir todo esto, Irene, inevitablemente pienso también en mis pacientes, seguro que también pensará en sus pacientes, y es como parece que aunque uno quisiera hablar de la generalidad de los enfoques terapéuticos, es inevitable observar las que integran al cuerpo y que integran al movimiento o que integran la emoción de manera más completa. Parece que algo también nos pasa a nosotros como terapeutas, ¿no? Es como parece que estar más vivos nosotros nos hace también transmitir esa vida al mundo, ¿no? Al mundo de las personas que se acercan a nosotros. Definitivamente. ¿No? Esa es otra parte interesante de la coenergética. La coenergética tiene unos conceptos bien importantes. La responsabilidad personal siempre, pero también hay como enfoque terapéutico, hay una diferencia con todos los demás enfoques terapéuticos. En todas las terapias, el terapista está aquí y el cliente está aquí. En este enfoque, nosotros somos dos seres humanos afectándonos el uno al otro. Sí. Por eso, tremendo la supervisión y la necesidad de supervisión y terapia, porque no es de una sola dirección, es de doble vía. Las personas que vienen a ti te van a afectar y tú los vas a afectar a ellos, sí. Exacto. Y esto es bien, como a mí me parece como sumamente interesante, Irene, que no pasa en otro tipo de enfoques, ¿no? O sea, como no es menos importantes, ¿no? De repente llegan personas que preguntan, bueno, ¿y cuál? Yo iba a tal terapia, ¿no? Y siento que no me ayuda, ¿no? Y digo, ok, a lo mejor te ayudó en algún momento, ¿no? Pero pero aquí hay una diferencia muy marcada y muy importante, ¿no? Como en esta relación real y humana, donde a mí me hace sentir cosas lo que te está pasando a ti, ¿no? Y eso me parece que es fundamental en este enfoque, ¿no? Sí, mira, Eric, es fundamental para clarificar las distorsiones que tenemos, porque no todo es, me gustaría que todo fuera nube rosada y danzando por los jardines, ¿verdad? Pero parte del problema, ¿verdad? Es que
te consigues con una persona que tiene, por ejemplo, una estructura muy rígida o que se pone paranoide cuando tú le demuestras cariño, ¿verdad? Pero eso en sí mismo es una cosa interesante porque es lo que le está pasando al cliente en su vida. Ujú. Te puedo hablar de un caso mío, de un señor, un ejecutivo, que cada vez que llegaba a las citas, llegaba tarde, llegaba como que con toda una montaña de té sucio, ¿verdad? Llegaba tarde, nunca sabía si era aquí, era allá o era donde era. Y yo sabía que él lo habían invadido mucho la mamá hasta el punto de que lo bañó en agua caliente y le quemó los genitales, ¿verdad? Y yo, por casualidad, esa vez yo estaba embarazada, pues de eso hace muchos años, por eso te estoy hablando de este caso, estaba embarazada de mi última hija y lo puse frente a mi barriga y le dije, ¿qué es lo que este niño se merece? Porque el niño que yo llevo adentro eres tú. Y eso radicalmente cambió el proceso por el que le estaba pasando. Ujú. Hizo legal sus necesidades, él empezó a poder decir, yo necesito, yo quiero, no, yo no quiero hasta ahora. Entonces es una cosa bien interesante. Ujú. Mm. Hace un momentito, y bueno, claro, no se trata de una charla de ese tipo, Irene, pero como un poco, muchas veces a mí me sorprende que a pesar de que la core energética no es una, o el enfoque de Wilhelm Reich no es una, o de Lowen no es algo tan nuevo, ¿no? Novedoso. No quiero decir emplear la palabra novedoso, pero es novedoso para la gente que lo conoce de repente, ¿no? Es decir, como pareciera que está muy oculto o muy pocas personas lo conocemos y de repente cuando lo conocen es como, ¿por qué no vine antes? ¿Cómo hablarías como de eso y como también un poco hablando de como tú decías como la respuesta que el cuerpo tiene a una historia? Mira, de la manera que yo lo veo, Eric y Amy, es que las cosas que más necesitamos no las hablamos. Mm. Por ejemplo, muy poca gente le enseña a los niños cómo manejar el dinero. Ujú. Desde tarjetas de crédito hasta cómo ir al banco, nunca se nos ocurre. Es como que nosotros deberíamos nacer con eso aprendido, ¿verdad? Este, no se nos ocurre que realmente los padres necesitan, por ejemplo, una clase acerca de cómo ser padres y madres, ¿verdad? Y que en nuestras comunidades, cada vez que hay un bebé que nace, deberíamos tener una parte de la comunidad que se acerca a los padres y les produce por un mes, les da la cena, ¿verdad? Este, las cosas que más necesitamos no nos las damos y no las hablamos, ¿verdad? Entonces es un poco como que porque Wilhelm Reich terminó muriendo preso por un Ujú. problema con el FDA, un problema tonto en comparación a las cosas que pasan hoy en día, porque él creó una caja donde él creía que podía curar el cáncer, pero este hombre realmente era un genio y una de esas cajas la tiene la Karen Wilner, que no está todavía completamente puesta junta. Y yo te puedo decir que hay muchas cosas que han podido funcionar ahí, pero que no se investigaron bien, ¿verdad? Eso está un poco como nosotros hemos dicho que el uso de droga es malísimo, pero nosotros vendemos alcohol todo el tiempo y el alcohol, aparte de la heroína que te mata porque no puedes respirar, el alcohol es una de las cosas más dañinas para el cuerpo, pero Ujú. eso no lo hablamos. Entonces es un poco como este tabú. Yo me siento como una izquierdista en el campo de la psicología. Y Ajá. yo voy a supervisión con psicoanalistas, ¿verdad? Y yo voy a terapia con gente que no hace lo mismo que yo. Y, y con gente que hace otras cosas diferentes. Ujú. Pero es importante para eso, nosotros los profesionales que estamos trabajando en esto,
tenemos que permitir cosas como las que ustedes están haciendo, como abrir la discusión, a ver cuál es el tabú. Yo no sé ustedes, pero porque ustedes son de una generación mucho más joven que yo, pero a mí no me hablaron de sexualidad, ni siquiera me hablaron de mi periodo. Cuando yo tuve mi primer periodo creía que me estaba muriendo y todo el mundo en la casa estaba celebrando que me había hecho mujer y yo estaba en el baño pensando, me estoy desangrando. Claro, claro, claro. Por último, Irene, ¿qué le dirías tú a una persona que se está pensando internamente de ir a terapia, pero que tiene todo este desconocimiento, pero que ha visto un montón de información, sobre todo con la pandemia, como ha brotado mucha información de este tipo? ¿Qué le dirías a una persona que se está animando a ir a un proceso terapéutico, cualquiera que este sea el enfoque? Mira, yo te diría, Eric, esa es muy buena pregunta. Primero, yo pienso que la gente tiene que llamar a diferentes terapistas y decir, mira, yo puedo tener una sesión contigo, cuánto me va a costar y qué sé yo. Y decir honestamente, yo estoy tratando de encontrar una persona que vaya bien conmigo, con un approach que vaya bien conmigo, con una manera de enfocarse que vaya bien conmigo. Uh-huh. Y saber que estás probando, que no es que... A mí me pasa una cosa con eso. Eso es como la gente que está empezando a salir con un montón de gente. Y yo les digo, sí, eso está muy bueno, pero realmente salgan. Lo cual quiere decir, nada de sexo, es de salir. Uh-huh. Para probar diferente gente, ¿verdad? Para ver con quién me llevo. Y lo mismo con esto, es probar diferentes terapistas, con no 10, pero por lo menos 3, y ver quién te queda cómodo, ¿verdad? Porque también va a haber una cosa de la personalidad de la persona y tú. Sí, claro. Sí. Y no es necesariamente la persona que te queda más cómoda, pero a veces la persona que más te intriga. Yo te puedo decir que yo vi 2 personas en persona a través de la pandemia, porque eran importantes. Una, un niño de 13 años que estaba saliendo como homosexual a una familia latina, lo cual es difícil. Y nosotros caminábamos en el bosque y yo empezaba siendo la jefa, pero al final de la caminata era el jefe. Y eso nada más, en términos de ser jefe, de poder gritar en el bosque, de poder pegar con los palos, como porque no tiene que ser todo de la misma manera. Y la otra fue, a pesar de que yo te dije no tomar gente con adicciones, pero había un muchacho de 30 años que no podía parar de tomar. Y nosotros hicimos una cosa similar en el bosque, de caminar en el bosque durante la pandemia, pegando gritos, atacando con palos otras, las hojas y qué sé yo, porque no podíamos ir a la oficina. Y eso ayudó a ese muchacho a salir del proceso de adicción. Pero no fue solamente yo. Yo insistí con ciertas reglas. Tenía que ir a AA, Uh-huh. tenía que llamarme si querías tomar y me tenía que conseguir para poder hablar conmigo, para decirme, voy a ir a tomar. Ok. Uh-huh. Es decir, como, qué rico que pueda pasar eso en terapia, ¿no? Es decir, como ver que el terapeuta es una persona y es un ser humano que siente y que le pasan cosas y que también nos pasan cosas cuando le va pasando mal el otro, ¿no? Pero Sí. bueno, pues comunicarte que hay algunas personas que te mandan mucho cariño. Sí, Maggie, que dice, Saludos, me encanta cómo lo dices, y María Fernanda Vázquez Salapa, me encanta escuchar a Irene, siempre le aprendo algo nuevo. Hola, María Fernanda. Bueno. Qué gusto escucharte, Irene. La verdad me gustó, me inspiró mucho y hasta se me antojó como ir a explorar esa otra parte de... Sí, pero estás estudiando algo muy bueno también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Julia te dice que también te quiere. Oh, yo la quiero muchísimo a ella también. Mira, lo de Julia y lo de Jorge es
una cosa muy importante, porque es la estructura, ¿verdad? Las estructuras son como los huesos del cuerpo. Entonces nosotros, los demás, somos como los músculos. Entonces Jorge y ella son la estructura y nosotros somos los músculos. Es muy bonito y muy difícil, los tenemos que apoyar porque realmente han puesto toda su vida en esto. Claro. Uh-huh. Claro. Pues Irene, nos encantó escucharte como siempre. Yo le había platicado un poquito de ti a Aimé, ¿no? De lo dulce que es escucharte, ¿no? De lo rico que es, parece que te estamos tomando el café contigo, y es muy rico escucharte, muy rico tenerte cerca. Para mí ha sido como un honor estar escuchándote, estar recibiendo tus atenciones, porque también eres una mujer que está ahí siempre y que se acuerda y que sabe qué pasó, qué no ha pasado, ¿no? Entonces, como agradecerte mucho que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para compartirlo con nuestra comunidad y pues muchas gracias. Sí, muchísimas miren, estoy a la orden para lo que quieran aquí, inclusive venirse a pasear con los muchachos. Muchas gracias, Irene. Un placer, nos vemos. Que tengas muy bonita noche, Irene. Y pues Bye. muchas gracias a la gente que nos acompañó esta noche. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de esta charla tal como lo disfrutamos nosotros. Y que pues bueno, aquí está Uma para pues acercarle como toda esta información, todas estas oportunidades que el mundo terapéutico nos ofrece. Y bueno, pues recordarles que estamos en Uruapan los fines de semana, viernes y sábado, y en Morelia de lunes a jueves. Muy bien. ¿Esas son sus oficinas? Sí. Ajá. Y pues igual también, Irene, como a ti, ¿dónde te podrían encontrar? ¿Cómo te podrían contactar? Mira, mi email es I de Irene, D de dedo, Brian, @aol.com. Y estoy ahí para contestar cualquier pregunta o cualquier apoyo que necesite. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Estoy a la orden para cualquier cosa. Gracias, Irene.